Desde células de la retina, el nervio óptico, el quiasma, cuerpo geniculado, radiación exótica, el núcleo de Meyer y la corteza occipital. A grandes rasgos. Entonces, así como hay una organización o una topografía del área motora, de acuerdo a Rodman, la corteza occipital, que es la encargada de organizar e interpretar lo que estamos viendo, tiene también una organización, si bien las áreas 17 y 18 es la corteza occipital. Recordemos que a nivel de ojo, la fobia es el punto máximo de agudización. El área 17 o área estriada, le llaman B1, y las señales para el detalle visual y el color llegan a la porción anterior y lateral del occipital, de la corteza occipital y ventral, mientras que la cisura calcanina es la parte interna de cada corteza occipital. La mácula va a terminar hacia el fondo del occipital y hay que recordar que a nivel del núcleo o cuerpo geniculado lateral, la interpretación visual va a tener una comunicación con la corteza sensitiva, va a tener una comunicación con el tálamo y va a tener una comunicación con el círculo del hipocampo. ¿Sí? Entonces, la conexión del cuerpo geniculado es lo que va a dar la comunicación de emoción al estímulo visual. ¿Sí? Entonces, si bien el lóbulo occipital está ubicado en la parte posterior del cerebro, su función es encargada del análisis y la interpretación de todos los estímulos visuales. Es como un decodificador. También sirve para estímulos como líneas, ángulos, interpretación de colores, pero para los colores tiene que haber un aprendizaje. ¿Qué tal si yo les dijera que esto es verde y no es azul? Pues todos van a decir, pues no, a menos que sea daltónico, ¿no? Pero ¿qué pasa si desde el kinder su miss les dice que esto es verde y no es azul? Yo me lo creo. ¿Sí? Es daltónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener un proceso de aprendizaje. Entonces, a excepción de las mujeres, que su pantón es muy amplio, los hombres solamente podemos distinguir a lo más 5 colores. Las mujeres distinguen una infinidad. Entonces, ¿qué trastornos le va a dar una alteración a nivel de la corteza occipital? Si es la parte que interpreta, y yo les comenté que recientemente tuve un paciente que había tenido un primer infarto, luego un segundo, y hasta el segundo infarto se dio cuenta que no veía. ¿Por qué? Era un agente de campo, veía pues, medio raro, pero según él veía, hasta que tuvo el otro infarto a nivel de corteza occipital, y entonces se acabó su visión. ¿Qué tipo de ceguera tiene él? Una ceguera cortical. Todo el resto de la vía está intacto, pero aquí no hay forma de que se interprete. Eso se llama ceguera cortical o ceguera de Antón. Si es el que interpreta alucinaciones, y tengo un paciente con crisis convulsivas y su aura son alucinaciones, tengo descargas a nivel del occipital. O si esas alucinaciones son organizadas, ve una persona
B un alemán, B, entonces la descarga no nada más está aquí, sino va a estar temporal junto al cuerpo genicular. ¿Sí? ¿Qué tipo de alucinación me va a dar? Destellos, ¿sí? Luces, aberraciones visuales. Entonces, las áreas de acuerdo a Rodman, 17, 18 y 19, y actualmente se ha dividido en B1, B2, B3, B3A, B4, estas por área visual 1, visual 2, visual 3. Entonces, el área 1 abarca todo lo que es el área 17 de Rodman, recibe los estímulos visuales que se proyectan a otras regiones. A ver si después hay otra, porque este es el mapa de Rodman, 17, 18 y 19. Tengo otra diapositiva para acá para ver los márgenes de esta nueva división. Y la área B3, que corresponde al área 19, está vinculada con la forma de los objetos que se encuentran en movimiento. Y obvio, entre estas áreas hay una comunicación interna. Entonces, esta porción del tálamo, el cuerpo geniculado lateral, es el que coordina o comunica el estímulo visual con el área sensitiva y con las emociones. Entonces se ha estudiado bastante. Su función es la regulación del flujo e intensidad de las señales, proceso paralelo de la información. ¿A qué se refiere esto? El vínculo sensitivo que tiene. ¿Sí? Es un sistema de circuitos y tiene muchas aferencias aparte de la retina. ¿Como cuáles se les ocurre? La más importante. ¿Qué pasa si ustedes están viendo estas imágenes y en el examen se las pregunto? Se activa la memoria, les llega el recuerdo y pueden contestar la pregunta. ¿O no? Sí. Es una parte muy importante de estas aferencias extrarretinianas, es la memoria. ¿Sí? La percepción consciente depende del cuerpo genicular. O sea, la percepción de la visión consciente va a depender del cuerpo geniculado. ¿Por qué? Porque es el portal, esta vía de entrada a todo lo que puede representar sensación y emoción. ¿Sí? Ustedes pueden tener su vía visual e interpretar que esto es amarillo, que esto es negro, que esto es... ¿sí? Pero si lo suman a una emoción y están viendo un cuadro de Van Gogh, entonces pueden decir qué bonito, o están viendo uno de Botero, qué gordo se ve, ¿no? Entonces, la principal función del cuerpo geniculado en la vía visual es un portal para que lo que estamos viendo se sume a una respuesta emocional o sensorial. Entonces, se ha estratificado en capas de la 1 a la 6, la capa 1 y la capa 2. Aquí está histológicamente con una división de matroxilina eosina, y se ha demostrado que tiene dos grupos celulares que se han dividido en magnocelular y parvocelular. La capa 1 y 2 del cuerpo geniculado son las capas de células más grandes, reciben todas las aferencias
de las células ganglionares de la retina. Es una vía rápida y transmite el espectro de blanco y negro y el movimiento, pero representa solo el 10% de todo el volumen celular. Mientras que las capas 3 a 6 son parvocelulares, va la aferencia de las células ganglionares X, que transmite color, y la conducción es lenta y son el 80% del cuerpo geniculado, y el otro 10% que va a ser las células de sostén. ¿Sí? Sí, porque luego no van a decir ahí faltan. Entonces, en otra representación, 1 y 2 magno celular, 3, 4, 5 y 6 parvo celular. Entonces, en este esquema es un corte a nivel del cuerpo geniculado. Entonces, si se fijan, es como una asa, y por la cantidad o el tamaño de los cuerpos celulares va a dar una captación de visión diferente. Entonces, está estratificado en capas, son 6, están comunicadas entre sí. Las dos primeras, la diferencia es que es células de mayor tamaño, por tal motivo se llaman magnocelular o capas magnocelulares, recuerden 1 y 2, y reciben todas la información de la retina. Capa 1 y 2, espectro de blanco y negro. Capa 3, 4, 5 y 6, el espectro de color, fijación del movimiento. Entonces, 1, 2, magnocelular, parvocelular, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el cuerpo geniculado terminan los axones de las células ganglionares y aquí empieza la tercera neurona. ¿Sí? Desde aquí van a partir las fibras que van a la corteza visual en la radiación óptica, constituyendo así estas fibras. Ahorita vamos a ver una disección de cómo va la radiación óptica. Las que están anteriores y abajo conforman un codo, una flexiura que es el asa o núcleo de Meyer, con quien están todas las condiciones de la retina en su porción inferior. Entonces, cuando tengo el nervio óptico, el quiasma óptico, recuerden la decusación de las fibras en el cuerpo geniculado, y después viene la radiación óptica, y aquí se encuentra el núcleo de Meyer. Entonces, las fibras aquí van a tener que hacer ejercicios de columna cervical para poder ver en la disección cómo está la radiación óptica, y esto sería una tractografía en resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, tal cual, del cuerpo geniculado viene la radiación óptica, y aquí está la nueva clasificación: B1, B2, B3, B3A. Pónganle una fotografía a esa imagen. Entonces, si yo hago la equivalencia de esta nueva clasificación al área de Brodmann, sería 17, 18, 19, y recordando que tiene también una comunicación con la corteza parietal. Creo que tiene un problema.
importancia tiene dentro de la fisiología de vida los estímulos luminosos? ¿Qué pasa cuando una persona es ciega? ¿O qué pasaría si ustedes estuvieran en total oscuridad? Nos comienza a dar sueño. ¿Por qué? Porque no necesitamos luz para empezar a desintoxicar el vida. ¿Sí? ¿Por qué es tan nocivo que la gente esté con el celular? Voy a poner aquí para quitarles los, ya que no nos ponen cortina. ¿Por qué es tan nocivo que la gente esté en la noche con el móvil? Porque la cantidad de luz que está entrando al ojo está estimulando la corteza y está engañando al cerebro para decirle que pues es de día, que no tiene que dormirse. Si esto ocurre, no hay producción de melatonina. Una persona ciega, ¿cómo sabe qué es día y qué es noche? No tiene un reloj pulsera para que le diga la hora, no tiene un estímulo luminoso, entonces para él puede ser las 3 de la mañana y estar pues totalmente despierto. ¿Sí? Entonces, ¿quién le va a hacer ese ciclo? Pues las personas que estén cerca de él. Levántate, ya es hora, son las 6, 7 de la mañana, pero pues va a seguir porque no tiene un estímulo luminoso que va a definir cuándo es día, cuándo es noche. Doctor, ¿es real que las personas ciegas sueñan con sensaciones en lugar de con imágenes? Perdón, más fuerte, doctora. ¿Es verdad que las personas ciegas sueñan con sensaciones en lugar de con imágenes? Sí. Porque ¿qué es lo que...? Ahora, es muy distinto que una persona nazca ciega y en una persona que por alguna patología se volvió ciega. ¿Sí? Lo que dice la doctora es totalmente cierto. Tenemos una señora, 65 años, se toma 4 litros de Coca-Cola al día, es diabética y a los 65 años tiene un desprendimiento de retina y dejó de ver. Pero durante 65 años de su vida tuvo estímulos visuales, tiene recuerdos, entonces escucha al nieto y su mente le va a evocar el recuerdo y va a tener un estímulo vívido, ¿sí? Pero si nunca ha tenido, no sabe lo que es un árbol, se lo puede describir, pero no lo sabe. Entonces, ¿sobre de qué puede tener ensoñación? Los sentidos que tiene: olfato, audición, tacto. ¿Sí? Entonces, de ahí la diferencia de una persona que es ciega de nacimiento a quien se volvió ciega. ¿Sí? La persona que se volvió ciega, el tiempo que tuvo visión, le dejó marcado un recuerdo. Tiene un recuerdo en su memoria. La persona que nunca ha visto no sabe y no tiene ningún recuerdo visual. Entonces, ¿dónde está la integración para que podamos tener una revolución del espíritu circadiano? A nivel del cuerpo articular. Y aquí comunicación hacia el hipotálamo, ¿sí? Para mantener el hipotálamo al tallo cerebral, para mantener el ciclo despierto. ¿Qué pasa si yo tengo la presentación? Tenemos la fortuna de tener las cortinas, está todo oscuro y mi presentación es solamente texto
y yo les empiezo a hablar, vamos bien, pues la mayoría se va a quedar dormido, ¿no? ¿Por qué? Porque el estímulo visual no está siendo suficiente para mantener activa su sustancia reticular. Está un ambiente con empobrecida de luz y se está generando el espectro para que pueda haber un sueño placentero. Cuando lleguen al internado, a la residencia, van a ver que uno ansía llegar al día de la sesión general de hospital, porque es por lo menos 1 hora extra de sueño. Está uno tan cansado que llegan todos oscuritos, se acomoden a dormir. ¿De qué trató la Sebastián? Muy bueno. Esta es una microfotografía de qué. Esta es la retina con todas sus partes y este ya es el nervio óptico, ¿sí? Y si yo hago un corte de esta, voy a tener la arteria y la vena centrales. ¿Qué quiere decir? Pues que van en el medio de la retina, ¿sí? Y hay que recordar que el nervio óptico es una extensión del cerebro. Luego entonces tiene una cubierta dural, una aracnoides, una pia madre, y si tengo esas 3 estructuras, ¿qué tipo de tumor puedo tener? Pues meningiomas que tengan asiento en este tipo de vaina. Si aquí hay células de sostén, células de Schwann, puedo tener un schwannoma, ¿sí? Puedo tener, son las 2 lesiones neoplásicas que puedo tener en el nervio óptico. El retinoblastoma es una lesión neoplásica en la retina, pero tumores del nervio óptico, meningioma y schwannoma. Y el meningioma es de la cubierta, no es propiamente del nervio, pero sí puedo tener un glioma del nervio óptico. Ya se imaginan cuál sería la consecuencia. Entonces, cuando yo hago el examen con el oftalmoscopio, esta es la imagen de un fondo de ojo normal. Entonces, si tengo la arteria y la vena centrales en la retina, al momento de ver, yo voy a tener los vasos. ¿Qué es esto? Mácula. Y la coloración que tiene la retina tiene que ser un color anaranjado intenso. ¿Qué diferencia tiene entre esto y esto? ¿Qué notan de diferente? El color de la retina es distinto. Esto le llamamos botón óptico, y esto que está aquí en el fondo de ojo lo vemos incluso como hundido, tal cual esto, donde están emergiendo la arteria y la vena. ¿Qué diferencia hay con esto? Esto es una inflamación, se llama papilitis. ¿Qué diferencia hay con este esquema? ¿Qué alcanzan a identificar ahí? Ven los vasos como si estuviera inflamado. Esta es una imagen de un edema de papila, y cuando la hipertensión intracraneal daña definitivamente al nervio, voy a tener una atrofia óptica, ¿sí?
Entonces, el fondo de ojo normal, papiledema, inflamación o papilitis o neuritis óptica y atrofia. ¿Sí? Esta ya se las había visto, es una tomografía de coherencia. Entonces está el nervio óptico, la fobia, todo esto se puede identificar, o los oftalmólogos pueden identificarlo. Es un estudio más de los oftalmólogos que de nosotros. Entonces, esto es desde el punto de vista, una verdad. Desconfíen de la persona que cuando estén hablando con ella esté desviando los ojos. ¿Por qué? Porque ustedes viendo de frente a una persona saben si está mintiendo, si está... porque los ojos no mienten. Entonces, cuidado con la gente que cuando ustedes están hablando están viendo hacia otro lado o trae gafas oscuras, algo oculta. Vamos a seguir. Con los oculomotores, como su nombre lo dice, son tres nervios pares, son tres del lado derecho, tres del lado izquierdo, tercero, cuarto y sexto, que son los que van a controlar el movimiento del ojo. Entonces, en términos generales, el tercer nervio es el que trabaja más, es el capitalista. Cuarto y sexto serían los comunistas. Entonces, el tercer nervio, ¿cuáles son sus funciones? Maneja de los músculos extraoculares, recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior, elevador del párpado, dentro del ojo, la función motora visceral, esto es la contracción del iris, el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. ¿Sí? Entonces, el tercer nervio va a tener una función muscular extra y otra intra. La función intraocular que tiene que ver, pues, el esfínter de la pupila. Contracción y relajación, que no podemos controlar nosotros. Luego, entonces, es una referencia visceral especial. ¿Sí? Y tiene que ver que nos protege del estímulo visual. Ante ciertos estímulos visuales agradables, se puede dilatar la pupila. ¿Sí? Es cuando también están en la cita romántica y ven que la persona tiene la pupila dilatada y hay mucha luz, pueden decir, ah, sí le gusta. El cuarto nervio, o troquear, va al músculo oblicuo superior y es muy importante, es el único que se cruza dentro del tallo y es el nervio que tiene el trayecto más largo, como vamos a ver más adelante. El sexto nervio, solamente el músculo recto lateral y del mismo lado. Entonces, visto en un esquema, los del tercero, recto superior, recto inferior, oblicuo inferior, el recto externo y el oblicuo superior. ¿Qué significa esto? Esto es como si fuera una polea, de ahí el nombre de troquear, ¿sí? Porque es el único músculo que tiene un anclaje, una polea. ¿Para qué? Para hacer girar el ojo.
Entonces, todos los músculos están dentro de esta estructura craneal que conocemos como órbita, y dentro de esa órbita no solo está el globo ocular, el nervio óptico, están los músculos, están las arterias, y la disposición de los músculos en un estudio nos va a dar como si fuera un cono. Imaginen un cono de lado, el globo ocular sería la bola de nieve y los músculos estarían dando las paredes de ese cono. Aquí la posición de una de las glándulas lagrimales. Entonces, creo que esto no se los había comentado. Tenemos los segmentos del nervio óptico intraconal. La sección de su canal es canalicular, después el quiasma, ¿sí? Entonces, dentro de esta órbita vamos a tener el anclaje de estos músculos en esta estructura fibrosa que se llama anillo de zinc, y el nervio óptico se encuentra dentro del anillo de zinc, lo atraviesa, y el anillo de zinc está formado por el origen de los músculos recto superior y recto medial. Entonces, si vemos la hendidura esfenoidal, la posición de los grupos musculares, la posición del nervio óptico, las diferentes ramas que van en la fisura orbitaria, el lagrimal, el nervio troclear, la rama del nervio frontal, y así sucesivamente. Entonces, aquí está la distribución en lo que es la fisura esfenoidal y el origen de este anillo que llamamos de zinc, que es el origen o la inserción de los grupos musculares para el movimiento del ojo. Existe otra estructura llamada cápsula del tendón. Es fibrosa, elástica, se encuentra entre la conjuntiva y la esclerótica, protege, envuelve al ojo y rodea los músculos. Entonces, tenemos la cápsula del tendón, los grupos musculares, el anillo de zinc y el fondo. ¿Todo esto para qué? Es como en el cráneo tenemos una estructura poneurótica que cubre el cráneo, se llama galea. En el globo ocular se llama cápsula de tendón. Entonces tenemos las inserciones de los grupos musculares que van a dar el movimiento del ojo. Entonces, en una vista de tomografía coronal, sagital y axial, esta es la distribución de los grupos musculares. Este sería cuál, si está por la parte interna y el músculo está recto. El recto medio. Recto interno. Entonces, esta es la imagen que tendría en una vista sagital, como está el nervio óptico, siempre entre los dos músculos, y en la coronal el nervio óptico no está totalmente recto, ¿sí? Tiene cierta laxitud, como si fuera una S con una curvatura poco pronunciada. Entonces, en esta tomografía, dibujando los músculos, esta es una tomografía axial, recto lateral, recto inferior, recto superior, el troclear, el oblicuo superior. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen para el movimiento del ojo las riendas de un caballo. ¿Sí? Hay un músculo agonista y un antagonista. Si yo voy a desviar el ojo hacia la derecha,
no se mueve solamente uno, ¿verdad? Los dos ojos se mueven de forma coordinada y ustedes pueden controlar ese tipo de movimiento. Luego entonces, ¿qué tiene que estar implicado? Una vía motora piramidal. Pero para que haya un movimiento hacia la derecha, tiene que haber una contracción de una relajación del músculo antagónico. El ejemplo más claro sería como las riendas de un caballo. ¿Sí? Ustedes jalan la rienda hacia la derecha, el caballo va a ir hacia este lado. Jalan la rienda del lado izquierdo, el caballo va hacia este lado. Jalan las dos al mismo tiempo, el caballo se va a detener. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a condicionar el movimiento de nuestro ojo. Y ahora vamos uno por uno. Entonces, pues aquí, aunque los papás digan, siempre hay un consentido. El tercer nervio craneal es el que tiene una mayor actividad, tiene una mayor responsabilidad y es un obvio nervio motor, entonces tiene una aferencia o una función eferente porque es motor, somático porque es movimiento y general porque es movimiento, vamos a llamarlo voluntario, pero también controla el esfínter de la pupila, que es independiente, es autónomo, entonces va a tener una función eferente porque es motora, visceral porque es autónoma y está gobernado por el sistema parasimpático. Los núcleos de origen están en el mesencéfalo, el núcleo del nervio oculomotor, que es eferente somático general, y los núcleos accesorios, que es Edinger y Westphal. ¿Sí? Luego entonces el punto de salida, fisura auricularia, y logramos una división superior y un ramo inferior. ¿Cuál es su función? Inervación a los grupos musculares que le corresponden y el control autónomo del esfínter de la pupila. Entonces, los axones tanto somáticos como viscerales salen de la superficie anterior del mesencéfalo ya como nervio oculomotor y pasan por medio de las arterias cerebral posterior y cerebrosa superior. De aquí corre en el espacio subaracnoideo a un lado del nervio trigémino y obviamente su radio, que es el de Gasser, continúa hacia adelante hasta perforar la dura madre que recubre el seno cavernoso. Después del seno cavernoso entra la cavidad craneal y es después del seno cavernoso que da su ramo superior e inferior. Entonces, los núcleos motor principal y el accesorio, que es el Edinger y Westphal, y el origen aparente, surco motor, surco en la fosa interpeducular. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver en este esquema. Están los núcleos oculomotores, el surco interpeducular, estamos en el mesencéfalo, el pedúnculo motor es anterior, los folículos superiores son posteriores, entonces por delante del acueducto cerebral están los núcleos, atraviesa y en la fosa interpeducular está su emergencia o su origen aparente. Estos son los señores Edinger y Westphal quienes hicieron los estudios para demostrar la función de la función parasimpática en el núcleo que lleva su nombre. Entonces,
lleva el componente funcional o visceral de la función del tercer nervio craneal, da las fibras parasimpáticas al ojo para el movimiento de la pupila y el acomodo del cristalino. ¿Cuál es la función del cristalino? Todos conocen la lupa, ¿no? Entonces, la contracción o relajación del cristalino nos ayuda al enfoque y ayuda a la convergencia. Es tal cual una lupa es su función. Entonces, este núcleo que es autónomo se ha implicado en la dilatación de la pupila en la expresión facial. Aquí la ponen en una expresión triste, pero también ante un estímulo agradable se puede dilatar, o ante un estímulo o un evento donde haya una sensación de riesgo, de peligro, la pupila se va a dilatar. ¿Sí? Entonces, tenemos el mesencéfalo, el núcleo del tercer nervio craneal, la fosa interradicular y su origen. Entonces, en este corte, a nivel del mesencéfalo, aquí estamos al revés, es el acueducto, la sustancia gris periacueductal, aquí serían los folículos superiores y aquí sería el núcleo de Ehringer y Westphal. Entonces, en un corte tenemos la emergencia del tercer nervio craneal y en verde la formación de la vía parasimpática de ese tercer nervio craneal. ¿Todo para qué? Para darnos la función sobre el cristalino y el iris. Mientras que la parte somática general es el movimiento voluntario del ojo. Entonces, los núcleos en azul, el núcleo de Ehringer y Westphal. Entonces tengo el núcleo dorsal, el núcleo intermedio y el núcleo ventral para la función motora de este tercer nervio craneal. Y en esta preparación plastificada veo el nervio trigémino, el ganglio de Gasser, aquí ya sus tres ramas. Esta sería la arteria carótida y ese es el trayecto cisternal del tercer nervio craneal antes de su entrada al seno cavernoso, donde va a llevar una distribución o una organización junto con el sexto, el tercero, la carótida, B1 y B2. Vamos a ver una diapositiva más adelante al respecto de eso. Entonces, este es el nervio troquial, que es un nervio más delgado, su rama que va al oblicuo superior, en violeta o en rosa o como el color que quieran interpretarlo. El tercer nervio craneal, la relación que guarda con la carótida, con el nervio trigémino, el ganglio de Gasser, B3, B2 y B1, y cómo va la distribución para glándula lagrimal, los músculos ciliares,
que van a dar la función a la contracción del iris. ¿Sí? Este esquema muy antiguo, pero pues, hacían sus cosas. En este otro esquema tenemos los núcleos del tercer nervio craneal, su emergencia, su entrada, su distribución. El cuarto nervio craneal. El tercer nervio craneal sale directo hacia adelante. El cuarto nervio craneal, como vamos a ver, sale de posterior, es el único que hace eso, de posterior, hace el giro y se va hacia adelante. Y el sexto nervio craneal también sale en un proyecto directo. Solo el cuarto nervio va desde posterior hasta anterior, por eso su trayecto es el más largo. Y es un nervio que es bastante delgado. Entonces, el tercer nervio craneal eferente somático general, esto es movimiento voluntario del ojo, eferente visceral general con función parasimpática autónoma sobre la función del iris y sobre la función del cristalino, y también emite ramas parasimpáticas para la glándula lagrimal. Ustedes no pueden controlar si producen o no lágrima. Entonces, para fines prácticos, todo lo que no puedan tener control es una función o del simpático o del parasimpático, como va a haber un capítulo específico de esas dos funciones. ¿De acuerdo? Entonces, los núcleos de origen, eferente somático general, y eridespal, eferente visceral general. Y función, función extraocular, intraocular, músculo recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Luego entonces una lesión sobre el tercer nervio, ¿qué me puede ocasionar? Dependiendo de dónde esté la lesión. Si yo tengo la lesión en el trayecto cisternal, me va a afectar toda la función. El ojo va a estar paralizado, la pupila va a estar abierta y el párpado va a estar caído. ¿Sí? Como llega a ocurrir en hematomas epidurales que comprimen el lucus, porque directamente comprimen el tercer nervio craneal. ¿Sí? Si yo tengo la lesión en el seno cavernoso, donde ya empieza su división tronco superior, tronco inferior, puedo tener parálisis de oculomotores, pero conservar movimiento del párpado y movimiento del iris o la pupila. ¿Sí? Si tengo la lesión ya a nivel ganglionar, únicamente se va a ver afectada la pupila. Por ejemplo, los oftalmólogos cuando ponen pilocarpina, atropina sobre el ojo para hacer un examen más amplio del fondo del ojo, ¿qué va a suceder? La pupila, después de la acción de la gota, se abre. Todos los que usamos lentes hemos pasado por ese rato amargo donde nos abre el ojo así. Entonces, al poner esa gota, está bloqueando la función parasimpática, entonces la pupila queda sin gobierno, se abre. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, con el
cráneo craneal. Mañana seguimos con los otros